Hoy prepararemos besos o polvorones de nuez, una de las galletitas favoritas entre los mexicanos. Y yo creo que no solo entre los mexicanos, ya que en muchos otros países también las conocen, sobre todo en esta temporada. Y cómo no, si son deliciosas. Acompáñame a ver la receta. Comencemos triturando 90 gramos de nuez tostada, de preferencia de este tipo de nuez que se conoce como pecana, que es la que utilizamos en México, pero si no la puedes conseguir, sin problema usa de las otras. Y aquí mientras trituro, te recuerdo que vas a encontrar los ingredientes también en la cajita de información y al final del video. Y bueno, ya que se vea así de finita la nuez, estará lista para utilizar. Así que vámonos ahora a preparar la masa. Para ello, en este recipiente tengo 150 gramos de mantequilla sin sal, que vamos a ir aplastando con nuestra espátula para que suavice y así pues sea mucho más fácil integrar con el siguiente ingrediente. Como ves, este procedimiento es súper sencillo y esto es porque la mantequilla está a temperatura ambiente. Lo que sigue es agregar 45 gramos de azúcar glass que vamos a ir tamizando porque no queremos que se vayan las pequeñas pelotitas que se forman en el azúcar por la humedad. Continuemos añadiendo 10 gramos de azúcar vainillada. Si no la consigues, sustituye por 10 gramos más de azúcar glass y entonces agrega en su lugar una cucharadita de esencia de vainilla o nuez, la que tengas en casa. Vamos con un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores y con una palita o espátula comencemos a cremar. Esto te tomará aproximadamente un minuto porque bueno, la mantequilla está suave a temperatura ambiente y estamos usando azúcar glass. Vamos a estar batiendo solamente a no ver azúcar suelta. Recuerda limpiar los lados de tu bol de vez en cuando. Y una vez lista, vamos por 195 gramos de harina de trigo todo uso o harina común, la cual mezclaremos con 30 gramos de maicena. Y ya incorporados estos dos ingredientes, vamos a ir tamizando sobre la masa. Mientras hago esto, aprovecho para preguntarte, ¿cuál es tu galleta favorita para esta temporada navideña? ¿Qué te está pareciendo esta receta? Si te está gustando y te ayuda, te invito a que te suscribas al canal, pues tenemos muchas otras recetas ya. En fin, vamos a ir mezclando, presionando la harina contra la mezcla de mantequilla y azúcar a casi incorporarla por completo. Al inicio pensarás que es mucha harina, pero no te preocupes, conforme vas presionando todo se va a ir integrando. Debe quedarte como te muestro en el video porque lo que sigue es añadir la nuez tostada que trituramos al inicio. Y ahora sí, vamos a ir mezclando a que todo quede perfectamente incorporado y no veamos harina o nueces sueltas. Al final debes obtener una masa firme, pero a la vez bastante manejable, suavecita, que vamos a terminar de juntar con nuestras manos. Importante, solo juntar como te estoy mencionando, nada de amasar o tocar mucho la masa porque ya saben que el gluten se puede desarrollar y no queremos eso. Así que nada, aplastemos un poco, pues dejaremos en el mismo recipiente. Solo vamos a cubrir con papel film a que el film toque la masa para que así no se seque, pues llevaremos al refrigerador de 30 minutos a 1 hora a que se ponga más firme para que podamos darle forma a nuestras galletitas. Y unos 10 minutos antes de sacar tu masa del refri, enciende tu horno a 180 grados centígrados. En mi caso, pasados unos 30 minutos ya veo la masa muy bien, así que con una cuchara sopera iré tomando porciones. Trato de tomar al ras de la cuchara y así voy haciendo todas para que tengan el mismo tamaño. Coloco la masa entre mis manos y voy formando una bolita. Ahora, si quieres que todas tengan exactamente el mismo tamaño, puedes pesarlas, deben estar entre 18 a 20 gramos cada una. Y vamos a ir colocándolas en una bandeja con papel para hornear o en una bandeja ligeramente engrasada y enharinada. Ya todas listas, llevémoslas al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos en la parte de en medio por unos 15 a 20 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas por las orillas y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Las mías estuvieron listas en 15 minutos. Al retirarlas, déjalas unos 3 a 5 minutos en la bandeja porque en este momento van a estar bastante suavecitas y se te pueden romper. Pasado este tiempo estarán aún ligeramente calientes, pero así vamos a pasarlas por azúcar para que así se pegue ese azúcar glass.
y esta hará que se vean como copos de nieve y eso pues es el chiste de estas galletitas. Ahora puedes pasarlas unas 2 a 3 veces por el azúcar glass para que queden bien cubiertas. Y mira lo doradita que queda por abajo. Pero bueno, continuemos. Ya que tengamos todas listas, podemos espolvorearles un poco más de azúcar glass. Y mientras hago esto, te cuento que a mí me salieron 26 piezas. Pero si las haces más pequeñitas, te saldrán aún más. Aunque yo considero que con ese tamaño que yo las hice, se ven ya muy lindas. Acompáñame a cortar una. Mira lo fácil que se corta, tiene una consistencia muy bonita como de polvorón. Y bueno, pues ya por último yo te recomiendo que las coloques en una cajita, latita o en un frasco decorado y estarán perfectas para regalar o vender en esta temporada. Estamos en la mejor temporada y estas galletas navideñas no podían faltar porque además de fáciles quedan muy ricas, con frutos secos en su interior que les dan un extra de sabor y textura. Estoy segura que te van a encantar y harán feliz a quien se las compartas. Acompáñame a verlas. Comenzaremos ablandando 200 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente y así como puedes ver es muy sencillo ya que solo es ir aplastando con una espátula por unos segundos. Posteriormente vamos a agregar 140 gramos de azúcar glass que vamos a tamizar. Y mientras hago esto te recuerdo que puedes también encontrar los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ok, añadiremos de 1/4 a media cucharadita de sal para balancear los sabores y mezclemos solo a incorporar. Esto te tomará más o menos 1 minuto, no más, solo a no ver azúcar suelta. Una vez acremada la mantequilla con el azúcar, vamos a ir a separar las yemas de las claras. Usaremos solo 2 yemas grandes, que es el equivalente a 40 gramos de líquido. Las claras las puedes usar para alguna otra receta, que espero ya pronto compartirte alguna. Pero bueno, como puedes ver, agregamos las yemas a la masa y también añadiremos una cucharadita de esencia de vainilla y seguiremos batiendo solo a incorporar, a no ver restos de huevo en la masa. Y aquí te cuento que en lugar de la esencia de vainilla puedes usar esencia de nuez o alguna otra esencia que a ti te guste. Y en cuanto al tiempo de batido, igual te tomará aproximadamente 1 minuto. Dejemos a un lado por un momento y ahora vamos por los ingredientes secos. Así que bueno, aquí ya tengo 280 gramos de harina de trigo todo uso o harina común, a la cual le agregué 40 gramos de maicena. La maicena ayudará a que estas galletitas queden bien crujientes por fuera, pero a la vez muy suavecitas por dentro. Y ya bien mezclados los ingredientes secos, vamos a tamizar sobre la masa. Puedes ir añadiendo por partes la harina para que así sea más fácil de incorporar, o como yo, pues agrega toda de una sola vez y ya con la espátula pues vas a ir presionando, tallando contra la masa hasta integrar muy bien, tal como te estoy mostrando en este momento en el video. Te recomiendo ir haciendo esto con alguna palita o espátula como yo, porque si lo hacemos con nuestras manos se puede desarrollar el gluten, sobre todo si como yo estás acostumbrado a amasar, porque yo en vez de estar mezclando, no sé por qué, pero ya amaso por la costumbre, así que mejor a ayudarnos con una palita. Y en cuestión de segundos verás cómo la masa se une y no se ven restos de harina en ella, así que vamos por el relleno. Esta vez usaré 40 gramos de pistaches, 40 gramos de arándanos secos y 40 gramos de chispas de chocolate. Pero puedes usar también nueces, almendras, etc. E igual si gustas usa solamente 120 gramos de pistachos, arándanos o chispas de chocolate. Esto ya te lo dejo a tu elección. Vamos a ir agregando cada uno de ellos a la masa y te cuento que los pistaches son picaditos en piezas pequeñas, lo mismo hice con los arándanos secos y las chispas de chocolate que son horneables. Ahora con nuestra palita o espátula vamos mezclando a incorporar y distribuir muy bien en toda la masa para que cada galleta tenga un trocito de cada uno de nuestros frutos secos y chocolate. Mientras hago esto, me gustaría preguntarte cuáles son tus galletas favoritas para Navidad. ¿Qué te está pareciendo esta receta? Si te está gustando y te ayuda, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, vamos a ir colocando la mitad de la masa sobre una hoja de papel para hornear. También puedes usar papel film. Y ahora sí, con nuestras manos, como te muestro en el video, vamos acomodando formando una barrita, cilindro, que puede tener de 3.5 a 4.5 centímetros de diámetro por los lados.
Y vamos a ir enrollando y al mismo tiempo acomodando bien la barrita para que quede bien formadita y no se aplaste por la base. Como puedes notar, es un procedimiento súper sencillo. También puedes darle una forma cuadrada a la barra en lugar de cilíndrica, y esto pues ya es a tu gusto. Depende de la forma que quieras darle a tus galletas. Y pues una vez ya bien envuelta la barrita, cerramos bien los extremos y repetiremos exactamente el mismo procedimiento con la otra mitad de la masa. Y ya listas, vamos a llevarlas al congelador hasta que endurezcan. Esto te llevará 1 hora, o puedes refrigerar hasta por 3 horas o al día siguiente. Eso sí, 15 minutos antes de retirarlas, enciende tu horno a 170 grados centígrados. Yo las dejé 1 hora en el congelador y ya las veo perfectas, por lo que voy a ir cortando la barrita para formar las galletas. Puedes hacerlas de 0.8 a 1 centímetro de grosor y las vamos a ir colocando en una bandeja con papel para hornear o en una bandeja ligeramente engrasada y enarenada. Ahora, en total, pueden salirte de 35 a 36 piezas si las haces de 4.5 centímetros de diámetro como yo. Pero si las haces pues más pequeñitas, vas a obtener muchas más. En fin, ya que tengamos todas listas, vamos a llevarlas al horno, que ya debe estar a 170 grados centígrados. Vamos a hornearlas de 15 a 18 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas por las orillas, por la parte de abajo, y tu cocina se va a inundar de su delicioso aroma. Las mías estuvieron listas en 15 minutos. Al retirarlas, vamos a dejarlas de 2 a 3 minutos en el molde. Y posteriormente vamos a transferir a una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Mientras tanto, podemos ir a cortar y hornear las demás. Créeme que huelen muy ricas y se ven geniales con los frutos secos en su interior. Están doraditas y crujientes por fuera, pero a la vez muy suavecitas por dentro. Y como te comenté hace un momento, a mí me salieron 36 piezas. Estas tienen un diámetro de 5 centímetros porque expandieron un poquitito al hornear. Y mira lo lindas que se ven. Así como están, ya las puedes ir colocando en un frasco, en una bolsa y regalar. Pero podemos hacerlas ver aún más bonitas. Para ello debemos derretir unos 100 gramos de chocolate en el microondas por 1 minuto en intervalos de 20 segundos. Ya derretido, ve pasando la mitad de las galletas como te estoy mostrando, escurre un poco y lleva a un molde con papel de horno para que así no se pegue el chocolate. Por encima, como yo, puedes espolvorearles un poquitito de pistaches o incluso puedes usar coco rallado, no sé, un poquito de los arándanos secos, lo que tú quieras utilizar para decorar, o dejarlo así solamente con el chocolate derretido. De todos modos te van a encantar estas galletitas. Pero como yo soy fan de los pistaches, pues nada más rallé un poquito y utilicé para espolvorear. En fin, vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento hasta terminar de decorar las galletas. Y ya que tengamos todas, las vamos a dejar reposar en el molde con el papel para hornear hasta que el chocolate se seque. Para más rápido, puedes meterlas al refrigerador un momento. Y listo, a disfrutarlas con café o leche. El regalo perfecto para esta Navidad para compartir con quien tú quieras. Y como viste, lo mejor es que son muy fáciles de preparar. Se me ocurre que incluso puedes separar la masa y hacer la combinación de relleno que a ti más te guste. Pasticetas o galletas danesas. Pensaba que darle forma a estas galletas de mantequilla era muy difícil y que solo podía comprarlas en una pastelería. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que son sumamente fáciles de hacer y quedan igual de ricas? Si te pasa lo que a mí, vence el miedo y prepáralas conmigo. Como estas galletas van rellenas de mermelada, comenzaré preparando una mermelada horneable y es muy sencilla. Usaré 110 gramos de mermelada de fresa, pero usa el sabor de tu preferencia, la que tengas en tu refri. Encenderé la estufa a temperatura media-baja y por otro lado voy a mezclar 5 gramos de maicena con una cucharada de agua fría. Aquí mezclaré a diluir muy bien para que no se formen grumitos. Y te comento que la maicena ayuda a que la mermelada quede con una mejor consistencia después de hornear, ya que si no se usa queda como gomosa y lastima los dientes. Pero bueno, vaciaré sobre la mermelada y mezclaré hasta que ésta tome nuevamente su color natural rojito.
Cuando eso suceda, voy a retirar de la estufa y dejar enfriar ligeramente para después colocar en una manga pastelera, o también puedes ponerla en una bolsita. Por cierto, si quieres saltarte este paso, ya venden mermelada horneable en donde surten artículos para repostería. Ok, dejaré a un lado la mermelada y voy a preparar la masa para las galletas. Así que aquí tengo 120 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. Voy a batirla solo por 1 minuto a velocidad alta para ablandarla más y pueda mezclar con el siguiente ingrediente. Te cuento que para estas galletas sí que te es de mucha ayuda la batidora eléctrica. En fin, limpiaré los lados de mi bol con una palita para después tamizar 60 gramos de azúcar glass. Y mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información, pero también puedes encontrarlos al final del video. Lo que sigue es añadir 1/4 cucharadita de sal para balancear los sabores. Y nuevamente voy por mi batidora eléctrica para batir por 1 minuto a velocidad alta hasta cremar. Te voy diciendo el tiempo a batir para que tus galletas queden igual que las mías y no se vayan a deformar. También algo importante a mencionar es la consistencia de la mantequilla. Decimos a temperatura ambiente, pero eso no significa que debe estar tan suave que se derrita o a punto pomada. No, para las galletas tu mantequilla debe estar ligeramente fría al tocar, pero al presionar con alguno de tus dedos debe dejar un pocito o hendidura. Bueno, ahora voy a limpiar los lados del bol y enseguida agregaré un huevo y 1,5 cucharadita de esencia de vainilla. Ya sabes que puedes utilizar alguna otra esencia que a ti te guste. Batiré por 1 minuto más. Comenzaré a velocidad alta y después de unos segundos cambiaré a velocidad media. Al inicio verás como que se separa todo. No te preocupes, después de un rato vas a notar cómo cambia y queda una consistencia suave y cremosa. Dejaré a un lado la batidora eléctrica, ya no seguiremos utilizándola. Voy a limpiar muy bien los lados del bol y posteriormente tamizaré 190 gramos de harina de trigo todo uso. Añadiré toda de una sola vez. Por cierto, si te está gustando la receta, te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Lo siguiente que voy a hacer es tamizar 10 gramos de maicena. La maicena ayuda a que las galletas queden con esa consistencia que las caracteriza, crujientes por fuera y suaves por dentro. En fin, como puedes ver, esta vez voy integrando los ingredientes secos ayudándome de una palita, aplastándolos contra la masa hasta incorporarlos bien y que no queden restos de harina suelta. Al final debes obtener una masa húmeda y pegajosa que no vas a poder manejar con tus manos, pero que es perfecta para colocar en una manga pastelera. Y algo que me encanta de esta masa es que no necesitas refrigerarla para poder formar las galletas, así que inmediatamente voy a ir colocándola en la manga pastelera. Si no entra toda la masa, solo déjala en el bol, pero sí cúbrela con papel film para después ir rellenando nuevamente la manga pastelera. Ahora te muestro, al molde que usé lo cubrí con papel para hornear, pero antes le unté un poco de aceite para que se pegue bien el papel y no se esté moviendo al ir haciendo las galletas. Y si por alguna razón no tienes papel de hornear, solo engrasa y enharina ligeramente tu molde. También te cuento que para formar las galletas yo usé la duya 6B de Wilton. Con esta duya o alguna equivalente te quedarán muy bonitas sin tanto esfuerzo. Solo toma la manga pastelera colocándola derechita con tus manos y ve presionando sin moverla hasta que tus galletas queden de unos 4.5 a 5 centímetros de diámetro. Asegúrate de dejar un espacio entre una y otra de 1.5 a 2 centímetros y no te preocupes si alguna se va hacia un lado. Créeme que al final todas se verán muy bonitas. Pues las vamos a ir presionando un poco por el centro haciendo un huequito en donde vamos a ir agregando la mermelada. Yo estoy utilizando una cucharita medidora de 1/4 de capacidad. También puedes utilizar alguna base de una palita de madera. Y si gustas, ya con la hendidura puedes meterlas al refrigerador. Yo la verdad es que no lo hago. Ok, una vez terminé de hacer los pocitos, voy a ir rellenando con la mermelada horneable que te enseñé a preparar al inicio. Como ves, poner la mermelada en una manga pastelera o bolsita ayuda a que podamos rellenar más fácilmente nuestras galletas sin pasarnos y sin mancharlas tanto.
Digo, por ahí se te puede ir alguna como a mí, pero no pasa nada. En fin, es momento de llevarlas al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos por 15 a 20 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Recuerda que cada horno es un mundo, así que ve a revisarlas una vez pasen 10 minutos. Mis galletas estuvieron listas en 15 minutos. Al retirarlas voy a ir colocándolas inmediatamente en una rejilla para dejarlas enfriar. Esto es importante porque la bandeja está caliente, el vapor se va a condensar y tus galletas no quedarán tan crujientes. ¿Viste lo fácil que fue prepararlas y lo bonitas que quedan sin tanto esfuerzo? Te cuento que a mí en total me salieron 34 piezas, pero puede que te salgan un poco más o menos que yo. Aquí ya depende de qué tan grandes o pequeñas las hagas. Ahora que si quieres que todas tengan el mismo tamaño, puedes dibujar círculos en tu papel de hornear, eso sí colocándolos boca abajo para que la tinta no toque la masa. O creo que también ya venden tapetes con círculos. Voy a cortar una para que veas la consistencia que tienen, crujientitas por fuera y suaves por dentro. Estas galletas con mermelada son muy fáciles, rápidas de preparar y quedan muy ricas. Yo les di forma de florecitas para recibir la primavera, un diseño que me encanta para regalar e incluso para venta, pues son súper rendidoras. Acompáñame a prepararlas. En este bol ya tengo 110 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. La voy a ir ablandando por unos segundos ayudándome con una palita. Como puedes ver, no pone nada de resistencia porque la saqué del refrigerador una hora antes de usar. Si hace mucho calor donde vives, seguro estará lista en menos tiempo. Ok, ahora a 70 gramos de azúcar glass le agregaré 10 gramos de azúcar vainillada. Pero si no tienes azúcar vainillada, usa solo 80 gramos de azúcar glass y más adelante añades media cucharadita de esencia de vainilla. Te indicaré en qué momento. Por ahora agregaré un cuarto de cucharadita de sal y voy a mezclar un poco. Si usas mantequilla con sal, entonces no le pongas la sal. Posteriormente voy a incorporar, pero antes voy a pasar por un tamizador. Y mientras hago esto te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Voy a seguir mezclando con mi palita solo a integrar, a no ver azúcar suelta en el bol. No debemos mezclar de más. El usar azúcar glass y mantequilla a temperatura ambiente hace que este procedimiento sea mucho más rápido. Lo máximo que yo mezclo es 1 minuto. Lo siguiente que voy a agregar son 2 yemas de huevo medianas que deben estar a temperatura ambiente. En este punto es donde también debes agregar media cucharadita de esencia de vainilla o pasta de vainilla. Seguiré mezclando solo a incorporar bien hasta no ver trocitos de yemas en la masa. Cuando eso suceda, agregaré 30 gramos de harina de almendra. Si no quieres usarla, solo sustituye por 30 gramos más de harina, que por cierto ya la tengo en un bol. Son 170 gramos de harina de trigo todo uso que usaré. Y voy a mezclar con 10 gramos de maicena o almidón de maíz, como tú lo conozcas. La maicena ayudará a que las galletas queden con una textura bonita. Voy a ir tamizando la mezcla de harina antes de incorporar. La voy a ir agregando poco a poco, pues siento que así puedo integrarla mejor. Además así me doy cuenta cómo va quedando la masa. No quiero pasarme, pues como sabes, algunas harinas absorben más líquidos que otras. Con mi palita iré presionando a incorporar muy bien. No debe quedarte una masa seca. Esta consistencia que te voy a mostrar en este momento en el video es la que necesitamos. Cortaré un poco de papel de hornear. Puedes usar papel film o una bolsita de plástico en su lugar. Colocaré la masa por encima, cubriré con la mitad del papel, presionaré con mis manos del centro hacia afuera para distribuir uniformemente y posteriormente me ayudaré con un rodillo e iré estirando formando un tipo de rectángulo que debe quedar de unos 3 a 4 milímetros de espesor. Mientras acomodo, te comento que el punto aquí es no tocar tanto la masa con las manos porque no queremos que se desarrolle el gluten y esto ocasione que nuestras galletas queden duras.
Y bueno, aquí mi masa ya está lista, solo te recomiendo la envuelvas muy bien para llevar al refrigerador de 30 minutos a 1 hora. Después de 30 minutos iré cortando la masa. Usaré un cortador en forma de flor para darle la bienvenida a la primavera y queden así muy lindas para regalar o vender. Puedes cortar en forma de cuadritos o círculos si no tienes este tipo de cortador, no pasa nada. Igual tus galletas quedarán muy bonitas. Ok, al ir cortando la masa trataré de no dejar mucho espacio entre una y otra. Esto solo para aprovechar bien la masa. Si no lo hacemos rápido y hace calor se ablandará y se pueden deformar nuestras galletas. Ahora con una duya iré cortando círculos en el centro de la mitad de las galletas que serán las tapitas. Como no sabía cuántas iban a salirme, dejé la línea de arriba sin abertura y la de abajo con, para que así me queden en par. Posteriormente voy a retirar el exceso de la masa y voy a ir colocando cada una de mis galletitas en un molde con papel para hornear, o también puedes usar un molde ligeramente engrasado y enharinado. Juntaré la masa sobrante, cubriré, estiraré nuevamente, pues meter un ratito o unos minutitos más al refrigerador si es necesario, y así vamos a ir haciendo más galletitas. En total a mí me salieron 20 piezas. Ya que he llenado mi molde voy a llevar al horno, que en estos momentos debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos de 10 a 15 minutos o a que las veas ligeramente doraditas y tu cocina se inundará de su delicioso aroma. Las mías estuvieron listas en 10 minutos. Aquí te muestro que si dejas alguna muy delgada se puede dorar de más. Que igual no pasa nada, pero sí te aconsejo que trates de hacerlas de unos 3 milímetros de espesor. Y bueno, las voy a dejar en la bandeja unos 2 a 3 minutos y pasando este tiempo las voy a ir colocando en una rejilla para dejarlas enfriar ligeramente. Unos 15 minutos será suficiente, pues las vamos a rellenar. Yo mientras tanto voy a terminar de hacer las demás galletitas. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal. Me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Llegó el momento de rellenarlas. Como ves, volteé las galletitas para poder colocarles el relleno. Me ayudé de una manga pastelera, aunque también puedes utilizar una cuchara. Cubriré con la tapita a la que le hice un huequito en el centro, acomodando para que se pegue muy bien. Y te comento que para el relleno yo decidí usar mermelada de frambuesa, que es mi favorita. Pero puedes usar la mermelada que más te guste, fresa, piña, durazno. Incluso puedes usar Nutella como hice con las galletitas de leche condensada que ya tengo en el canal. Y si vas a regalarlas o venderlas, se verán muy lindas dentro de una latita o un frasquito decorado. Créeme que quien las pruebe las disfrutará mucho, pues además de que se ven geniales, son súper deliciosas. No son para nada empalagosas, tienen un saborcito dulce, suave. Galletas de mantequilla para Navidad. Las galletas más fáciles, rápidas y deliciosas. Bueno, esta receta de galletas te va a encantar porque son muy fáciles y son perfectas para regalar o compartir. Solo mételas en una latita, un frasquito con un listón y tus invitados, amigos o familiares quedarán encantados. Ok, comencemos a preparar nuestras galletitas. En este bol ya tengo 110 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Vamos a ir ablandándola por unos segundos ayudándonos con una palita. Como ves, no pone nada de resistencia porque la saqué del refrigerador 1 hora antes de usar. Posteriormente mezclaré 80 gramos de azúcar glass con un cuarto de cucharadita de sal. Ya sabes que la sal ayuda a balancear los sabores y aunque no lo creas le da un sabor muy rico a las galletas. Iré tamizando antes de incorporar y mientras hago esto te comento que los ingredientes y tips los encuentras como siempre abajito del título, en la cajita de información. Ok, voy a seguir mezclando ligeramente con mi palita solo a incorporar, hasta no ver azúcar suelta. No debemos mezclar de más. El usar azúcar glass y mantequilla a temperatura ambiente hace que este procedimiento sea mucho más rápido. Lo máximo que yo mezclo es 1 minuto.
Lo siguiente que agregaré son 2 yemas que deben estar a temperatura ambiente. Aquí las mías se juntaron porque las coloqué en un bol hace ya un ratito y olvidé taparlas. Te recomiendo, si las sacas antes, cubres con papel film tocando las yemas para que no se hagan feas. Después de esto añadiré media cucharadita de esencia de vainilla. En su lugar también puedes usar algún otro aroma que a ti te guste. Vamos a seguir mezclando solo a incorporar bien, que ya no veas trocitos de yemas en la masa. Por último, voy a mezclar 200 gramos de harina de trigo todo uso con 10 gramos de maicena o almidón de maíz, como tú lo conozcas. La maicena ayudará a que las galletas queden con una textura ligeramente crujiente por fuera y muy suaves por dentro. Voy a ir tamizando la harina antes de incorporar. La iré agregando poco a poco. A mí me gusta ir añadiendo la harina poco a poco para incorporarla mejor. Ok, iré mezclando con la palita de manera uniforme, presionando, tallando a formar una masa que debe sentirse suave, no seca. Y como puedes ver, la masa no queda del todo junta, pero no te preocupes, no queremos tocarla mucho con las manos para que no se desarrolle el gluten y esto ocasione que nuestras galletas queden duras. Por ello, así como está, la voy a ir colocando sobre papel de hornear. Ok, aquí ya tengo todo en el papel de hornear. Voy a cubrir con la mitad del papel e iré presionando desde el centro hacia afuera para distribuir uniformemente. Posteriormente me voy a ayudar con un rodillo. Voy a ir estirando formando un tipo de rectángulo que debe quedar de unos 4 a 5 milímetros de espesor. Y bueno, aquí puedes ver por qué digo tipo de rectángulo, pues no debe ser perfecto, pero sí trata de que tenga el mismo espesor por todos lados, pues queremos que las galletas se horneen uniformemente. Estiraré un poco más cuidando de no pasarme, no quiero que mis galletas queden tan delgaditas. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es doblar las orillas del papel para envolver bien la masa, pues vamos a llevarla al refrigerador por unos 30 minutos a 1 hora. Claro que puedes dejarlas más tiempo si gustas, incluso de un día para otro. Eso sí, déjalas reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de cortarlas, porque al sacarlas la masa estará bastante firme. En fin, después de media hora iré cortando la masa. Puedes ir cortando en cuadritos, círculos o, como yo, usar cortador de galletas. Los que yo tengo son cortadores con sellos o expulsor para que ya queden con un diseño bonito. La verdad es que son muy prácticos. Pero si eres bueno o buena diseñando y te gusta, con cualquier otro cortador o haciendo cuadritos o círculos, estas galletas también te quedarán muy lindas y deliciosas. Y bueno, ahora iré colocando en una bandeja con papel para hornear, dejando un espacio entre una y otra de más o menos 1 centímetro. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal y me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Ok, ahora iré juntando la masa sobrante para estirar nuevamente a 5 milímetros de espesor. Voy a hacer más galletitas. En total a mí me salieron 44 piezas, pero la cantidad va a depender del cortador que tú uses. Y bueno, voy a llevar al horno, que ya en estos momentos debe estar a 180 grados centígrados. Recuerda encender tu horno unos minutitos antes de sacar tu masa del refri. El tiempo de horneado va de 10 a 15 minutos o a que las veas ligeramente doraditas. Y créeme, tu cocina olerá deliciosa cuando ya estén perfectas. Las mías estuvieron listas en 12 minutos, pero ya sabes que cada horno es un mundo, así que ve asomándote a tu horno desde los 10 minutos y al sacarlas, déjalas reposar unos 5 minutos en la bandeja, porque si intentas moverlas inmediatamente se te pueden romper. Como puedes ver, aquí la mía ya se rompió un poquito porque la toqué. Están muy delicadas en este momento. Y bueno, ya después de 5 minutos las voy a ir colocando en una rejilla para dejarlas enfriar completamente.
Me encanta el olor que desprenden, me dan ganas de comer una, pero lo que nos dicen nuestras mamás y abuelitas es que no debemos hacerlo, pues nos empacharemos o nos dará corre que te alcance. Como sea, yo prefiero esperar. Una vez frías, puedes ir colocando dentro de una latita con capacillos o dentro de un frasquito con un listón. Qué mejor que esta vez regales algo que tú misma o mismo has preparado. Y así como están, se ven súper lindas. Pero incluso puedes pasar la mitad de algunas de las galletas en chocolate derretido, pasarlas por azúcar o usar un glaseado real para rellenar los diseños. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.